Buenos días, Dana Hola, Bere. Jackson, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Pues yo muy contenta de tenerte aquí con nosotros en el canal de Limar. Y bueno, pues para nosotros es un placer platicar contigo, que eres una experta en desarrollo del lenguaje y también en trastornos del lenguaje. Algo que me gusta mucho de tu trayectoria es que pues has sido como muy consistente en ver a niños que se tardan en hablar, que son hablantes tardíos, y también sé que tu carrera pues la has dedicado toda tu vida al trastorno específico del lenguaje. Y bueno, para la gente que nos está viendo, me gustaría presentarte. Y bueno, pues la doctora Dana Jackson Maldonado es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues me encantaría, Dana, que nos platicaras un poquito de tu experiencia, que le contáramos a los papás. Para ti, ¿qué es lo importante que ellos tendrían que estar observando en casa para preocuparse o no sobre los niños que se tardan en hablar? Entonces, ¿qué te parece que platicamos un poco sobre los hablantes tardíos, estos niños que se tardan? Cuéntanos quiénes son y en qué se tendrían que estar fijando los papás. Ok, muchas gracias por la invitación. Me fascina poder estar en la parte clínica que la tengo un poquito olvidada, entonces agradezco mucho la invitación. Quiero empezar con una anécdota que me parece fascinante y es de un niño de 2 años, bueno, lo empecé a ver como a los 2 años, pues no hablaba nada. O sea, yo conozco a la mamá y al abuelo y yo nomás lo tenía ahí de reojo. Y yo nada, ¿no? Y luego la mamá me decía, no, pues es que no juega con juguetes, nomás le gusta jugar con piedritas. Y entonces, pues ahí de reojo lo empiezo a ver y veo que sí tiene algo de contacto visual, pero tiene poco contacto visual y eso es un punto muy importante, porque además, bueno, está siempre una línea muy fina entre hablantes tardíos y trastorno del espectro autista. Perdón, y les gusta agarrar un síntoma del autismo, como para decir, ah, es autista porque es la moda, pero no necesariamente, ¿no? Yo dije, pues no me voy a ir con eso. Y señalaba acá su dedito, hacía cositas así, ¿no? Así cuando quería señalar aquí, pero muy poco. No pedía nada, no describía nada, ¿no? Entonces, no tenía lo que llamamos intención comunicativa. Entonces, no tenía el deseo como de comunicar algo. Entonces, ¿qué tipo de cosas tenemos que observar en estos momentos muy tempranos? Y podemos, la atención conjunta, que es niño y madre mirándose y mirando un objeto, un tercero, ¿no? En un triángulo. Eso lo podemos observar desde meses y es un predictor muy importante de muchas cosas, no solo de hablantes tardíos, pero eso es lo primero que tenemos que observar. Un niño que no tiene mirar a la mamá y mirar conjuntamente, o sea, aquí está tu mamila y los dos voltean a ver la mamila, ¿no? Ese tipo de cosa. Y luego el querer empezar a pedir algo, ¿no? Que los niños empiezan como al año y medio, y Es como entonces, una iniciativa, ¿no? Ajá. sí, una iniciativa comunicativa y es verbal, ¿no? Y ese es un predictor de lo que después puede convertirse en palabras. Y los papás lo que hacen es, no, di la palabra. No, papá. Acepta, qué bueno, ya vendrá lo demás si es que no tiene otros problemas, ¿no? Pero ese es un muy buen indicio, ¿no? Y ese tipo de cosas es muy importante. Y una cosa a la que mucha gente pone atención, y tú y yo bien sabemos por una niña que vimos hace 1.000 millones de años, es el balbuceo, ¿no? Entonces nosotros veíamos a esta niña que balbuceaba y balbuceaba y balbuceaba y a la hora de empezar a hablar, no empezaba a hablar, no tenía intención comunicativa, no pedía, no describía,
no gesticulaba, pero tenía un balbuceo maravilloso. Entonces, una gran pregunta es, ¿cuánto de eso nos predice si el niño va a hablar o no? Y en sí hay mucha contradicción de qué tan importante es que el niño balbucee mucho o no balbucee mucho, pero Y el no es como del... perdón, y el balbuceo sería, ¿cuándo lo podríamos esperar? ¿Lo podríamos esperar más o menos desde los 3 meses, 6 meses? ¿Cuándo? Va cambiando el tipo de balbuceo. Entonces, primero son sonidos muy vegetativos, porque la lengua todavía no tiene mucho control. Entonces, ese tipo de cosa, eso no es predictor, bueno, puede ser predictor de un problema motor, ¿no? Ujú. Y digamos como 4 o 5 meses que ya empiezan con una variedad de sonidos y los niños empiezan de diferente manera. Unos empiezan y otros empiezan ambos son fases normales del proceso de balbuceo. Nuestra pregunta es si eso predice que luego van a hablar. Esa es nuestra gran pregunta y no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, un niño no tiene que balbucear mucho para poder luego hablar, pero tiene que balbucear algo. Ujú. Y ese algo es algo que yo creo que eso no está bien descrito todavía, pero no es suficiente. Un niño que balbucee mucho no necesariamente va a hablar. Pero un niño que no balbucea nada, pues quizás tenga un problema, ¿no? Y es algo que tenemos que ver. Pero más importante que eso, tenemos que observar si ese balbuceo se acompaña de una intención de comunicar. Entonces tenemos muchos videos en YouTube de estos niños con una larga conversación con sus papás. Y Sí, ay, sí, ¿cuándo? Ay, de veras, yo también quise, ¿no? claro. Ahí tenemos comunicación y entonces ahí hay intención comunicativa. El balbuceo no expresa lo que quiere decir el niño, es la intención. Yo voy a usar lo que me sale de la boca para hablar contigo. Mm. Entonces, eso es muy importante, es como el principio de toma de turnos y eso sí manifiesta el deseo de comunicarse, porque el balbuceo nada más solito es práctica. El niño organizando su cerebro, dónde pongo mi lengua para que salga este sonido y este otro, y luego eso lo convierto en un juego, ¿no? Con los papás. No todos los niños lo hacen, entonces no es ni necesario ni suficiente, pero es algo que pasa y, bueno, pues eso lo hizo, qué padre, y pues eso le va a ayudar, pero no es necesario ese tipo de intercambio para que sepamos si van a hablar o no. Entonces, ¿qué es lo que sí? Este dedo. Ujú. Este Muy dedo importante, ¿verdad? Sí, es señalar. señalar, ¿no? Y este niño del que te hablo, que nada, y lo tenía acá y no quería gesticular. Hoy, digo, es un niño que lo tengo en equinoterapia y muy de vez en cuando, porque no es ni una relación formal terapéutica, no me gusta hablar de él porque no es lo que yo pienso que uno debe hacer, pero lo hago por otras razones. Entonces, de repente, bueno, hemos trabajado mucho esto y ahora todo, y señalando y mirándote, y mirando el dedo y señalándote algo, Ujú. ¿no? Ahora, Sí, si porque empiezan a hacer eso a los 3 años, ya es muy tarde, ¿no? claro, claro. Entonces, eso también lo esperaríamos muy temprano, ¿no? Alrededor Muy temprano. del Sí, año de edad. Y esto que dices que me parece muy importante, señalar mientras estás viendo a la persona con la que estás interactuando, ¿no? sí, muy importante. Y no es el único, pero es el más importante. El de señalar es el más importante, pero señalar para que tú veas, no señalar para él, ¿no? Entonces, Sí. desde muy temprano, y esto empieza desde los 8 meses a un año, ¿no? Entonces, y eso es el principio de la comunicación, no verbal, pero es un principio y es un predictor súper importante. Y yo creo que también es esto que estabas mencionando, que es muy importante, señalar para compartir algo, ¿no? Porque una cosa es señalar de, que quiero una galleta, y otra Ujú, cosa es, un globo que acaba de pasar, ¿no? ujú. Creo que tiene una intención comunicativa muy diferente. Entonces, Sí, ahí también habría algo de predicción, ¿no? En la comunicación. sí. No hay, yo no he visto
mucha investigación sobre esa intención comunicativa. A mí me empezó, bueno, digo, mi tesis doctoral es de eso, entonces yo tendría que haberlo visto y tenerlo como una predicción, y era también la tesis doctoral de mi gran maestra Bates, también era de intención comunicativa, pero no está tan metido en todo lo que se escribe sobre el tema, no está tan metido que también tengan la intención de, digamos, enseñarte y de pedir, ¿no? Que serían las dos básicas. Yo te enseño esto, o te lo enseño así, o te pido, ¿no? Con la mano, ajá. Y entonces, eso no está muy escrito, ¿no? De que sea muy importante, pero yo creo que por las raíces que yo tengo y las que tenía mi gran maestra, pues sí, ¿no? Sí es algo muy importante. Pero este creo que es más importante, el señalar y el pedir, ¿sí? Muy, muy importante. Y luego otro factor que no veo muy bien en este niño es la comprensión. Y Mm. eso empieza muy temprano también, eso empieza a los 8 meses. Hay niños que ya comprenden varias palabras, no la mayoría, ¿no? La mayoría es como al año que ya están comprendiendo mamá, papá, zapato, agua, leche, pelota, ¿no? Y Palabras entonces muy familiares, ¿no? Ujú, sí, sí. Y ujú. que le dices, ¿dónde está tu pelota? Y el niño, ¿no? Empieza a buscar, ya llegó papá, ¿no? Y miran a la puerta, ¿no? ¿Quieres tu leche? Y entonces se empiezan a agitar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si no lo observamos, eso también es un factor muy, muy, muy importante. Porque si han notado que no he dicho las palabras que dice. Y las palabras que dice al año no son lo más predictivo, como el gesto y la comprensión, la atención conjunta y el gesto y la comprensión, ¿sí? Ujú. Entonces, las palabras que dice después son predictores, pero en un principio lo que queremos es que el niño busque una manera a la que sea de comunicarse, aunque sea, ¿no? Qué bueno. Y hay papás que dicen, no, a ver, dímelo bien, y lo corrigen, a ver, di pelota, ¿no? Entonces, interrumpen el flujo comunicativo. Lo importante es que traten de comunicarse. Ellos luego aprenderán, si no tienen otro problema agregado, aprenderán a perfeccionar ese bla, bla, bla en una palabra, ¿no? En un principio lo que queremos es que saquen los sonidos, que tengan la intención de decirte, de pedirte, de señalarte, de mirarte a los ojos, ¿no? Y en esta cultura, o sea, lo de los ojos, en otras culturas no es tan importante, entonces también tenemos que ver cuánta atención conjunta es necesaria, ¿no? Pero esos serían algunos fenómenos muy, muy importantes. Y regresando un poco al balbuceo, la abuela de este niño, que ellos están en contra de que el niño reciba terapia, por eso no es oficial la terapia que le doy, y ella dice, y ya la mamá también, pues es que él va a hablar, porque él dice las vocales. Él Ujú. se sabe las vocales, entonces va a hablar, y dices, no, 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 las vocales no son predictivas, Y ¿no? justo eso también es lo que te iba a comentar, porque ahorita hablabas de decir una palabra completa, que a veces esa es la preocupación de los papás, ¿no? Y yo muchas veces lo que les digo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero les digo, bueno, simplemente con que si es, por ejemplo, pelota y el niño está diciendo eota, ¿no? Algo que no está bien pronunciado, pero que claramente significa, ¿no? Algo que el niño está viendo o que quiere o que comprende, con eso es suficiente. A veces los papás dicen, no, es que no entiendo por qué no dice la palabra completa. Yo le digo P y dice P, le digo lo y dice lo, le digo ta y dice ta, y luego le digo pelota y dice ta. Entonces se desesperan porque no hay la producción exacta de las palabras, y yo creo que justo, ¿no? Tiene que haber ciertas consonantes que tendría que estar diciendo el niño, aun cuando es muy pequeñito, ¿no? Pero no tiene que decirlas todas. No, no, y eso es un error muy grande de mucha gente, y yo he visto en mi práctica clínica cuando la tenía, que hasta puede ser nocivo el hipercorregir. En mi tesis doctoral, el niño
que más se tardó en hablar, era un estudio de caso de 4 niños cuando empezaban a hablar, el niño que se tardó más en hablar fue el niño cuya madre lo corregía. Todo el tiempo lo corregía y tenía 1 año y medio. Un niño de 1 año y medio, su cerebro no funciona para corrección. Su cerebro está puesto en déjame decir algo y luego voy a organizar esos sonidos. Sí hay ondas predictivas, ¿no? Por ejemplo, un niño que se atora en un solo sonido, en una sola consonante, ¿no? Que todo lo diga con T y que todo lo diga con T mucho tiempo, ¿no? Ya entrando a los 2 y medio, 3 años, eso puede ser un problema, ¿no? Pero no es un problema de que no vaya a hablar, ¿no? Es un problema que puede estar afectando su sistema de sonidos. Y ese es otro tema, ¿no? Estos niños no siempre tienen afectado el sistema de sonidos, sino que el sistema de conformar palabras y luego tener palabras para comunicarse. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y en qué momento debo esperar que hable? ¿No? Porque uno dice, ok, ya hace el gesto, balbuceó un poco, ya tiene la intención y no le entiendo nada, ¿no? Y no salen las palabras. ¿Y en qué momento tienen que salir las palabras? Ahí, bueno, yo siempre uso el ejemplo de Einstein, que habló a los 4 años, ¿no? Todo entendía, construía torres y cosas maravillosas. Y hay niños que realmente dicen 1 o 2 o 3 palabras y no se lanzan a hablar, pero tienen todos los demás predictores bien. Y entonces uno dice, pues tranquilo, y es bien difícil esperar, pero muchos de esos niños sí van a hablar. Y luego al revés, o sea, ¿cuánto se tendría que esperar un papá? Porque yo a veces veo que se cometen errores, incluso por profesionales, ¿no? O sea, hay pediatras que dicen, no, pues espérate hasta los 4 o 5 para que el niño empiece a hablar, cosa que me parece muy equivocada, ¿no? Entonces, ¿cuándo se tiene que preocupar el papá? ¿Cuando no está utilizando estos predictores que estás mencionando? ¿O habría algo nuevo que podríamos agregar para que los papás estén pendientes? Pues primero, cuando más chiquitos, sí, estos predictores, pero si ya estamos hablando de un niño de 2 años o 2 y medio que no dice nada, nada, hay que ver todo el panorama, ¿no? Si los papás no están preocupados, no fue prematuro, no hay problemas sociales, ambientales, no sé hoy en día qué va a pasar, ¿no? Porque eso es todo otro asunto que va a pasar con los niños que no han visto las caras y todo eso, ese es otro asunto. Pero miramos en términos de cómo era antes el mundo, ¿no? Y decir, bueno, no hay nada ahí que me indique, pero el papá no hablaba. El papá se tardó mucho en hablar. Y hoy, no, pues no voy a decir eso. Es gerente de una empresa. Bueno, o sea, no le afectó, se tardó, pero porque todo lo demás estaba bien. Pero digamos que todo lo demás no está bien, digamos que todo el mundo se está burlando de él, ¿no? Los niños en la guardería están burlando de él, los hermanos están burlando de él se está, o él, ella, se está metiendo en sí mismo. A mí no me importa que tenga todos los predictores. Ese es un factor que dices, vamos a darle un empujón. Claro. Pero no a cómo articular. Eso no es el empujón. ¿Cómo pronunciar bien? No, ese no es el empujón. Dime la palabra como tú me la quieras decir. Y tú y yo bien sabemos que pues por ahí de los 6 años es cuando el sistema de todos los sonidos está bien consolidado. Ahí me empiezo a preocupar si no está articulando bien. Si antes todo confunde, eso también es un problema, sí, pero eso no es retraso del que estamos hablando, ¿no? Sí, pero si a los 2 y medio sigue sin hablar, ese es un momento en que muchos de los que se dedican a esto lo llaman espérate y observa, ¿no? Y eso lo haces un tiempo ya con una visión, ¿no? Decir, bueno, sí trata de comunicarse, sí tiene algunos sonidos, sí tiene gestos, comprende absolutamente todo, es más, comprende demasiado. Entonces digo, bueno, déjame observar tantito, déjame nomás pedirle un poquito, ¿no? En mi medio casero, ¿no? En vez de, bueno, el caso que tú y yo conocemos, de en vez de hablarle como adulto, sí, sí, claro, pues yo te entiendo, pues todo lo que tú quieres yo te lo voy a dar ahorita. Y el niño, ¿no? Decir, ¿quieres tu leche? Leche, ¿sí la quieres? ¿Quieres tu leche? Te doy tu leche. Y entonces empezamos
a frasear un poquito más claro, porque hay niños que necesitan la información muy digerida. Y Exacto. entonces tenemos que medir, si este niño necesita digerido, pues vamos a digerírselo un poquito Sí, más. algo como muy, muy explícito, ¿no? Sí. Ajá. Y que a veces también a mí lo que me llama la atención es que hay niños que se arrancan, ¿no? A los 2 años diciendo muchas palabras, pero tampoco están combinando palabras, que eso también, pues, se ha hablado, ¿no? De la importancia, no nada más de ya pasaditos los 2 años, que no estén produciendo muchas palabras, porque a lo mejor el papá dice, no, pues dice un montón de palabras, y uno dice, qué bueno, pero ¿y cómo ya empiezan a frasear, empiezan a combinar? Sí, Ujú. pues este es el caso de esta gran investigadora que murió la semana pasada, Leslie Rescorla, Escogla. Ujú. y ella tenía esta hipótesis que se llamaba el más tres, ¿no? De Sí. que no hubiera preocupación a los 2 años. Y no, perdón, si el padre estaba preocupado, no decía 50 palabras y no empezaba a combinar palabras, preocupación. ¿A qué edad? Ella decía a los 24 meses, a los dos Exacto. años. Sí, que yo también a veces eso es lo que les platico, es el número mágico, ¿no? Eh, Los 50 palabras y combinar palabras, que sí. sabemos que a lo mejor no tiene que ser ni el número exacto, ni exactamente a los 24 meses empezar a combinar palabras, pero es algo que Sí. sucede pues en todos los niños del mundo, ¿no? Sí, 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 esto es universal. Lo que varía es sustantivos y verbos, ¿no? Exacto. Y en español son muy importantes los sustantivos. Pongo como un ejemplo, no es retraso inicial del que estamos hablando, sino síndrome de Down, que hay niños con síndrome de Down que tienen 50 palabras y no tienen frases, porque esas 50 palabras son sustantivos, son nombres de cosas. Si yo no tengo un verbo, yo no puedo tener una oración. Entonces, esas 50 palabras tienen que tener nombres y acciones, no Exacto, solo nombres. sí. Entonces tampoco es suficiente 50, sino que ¿qué 50 palabras? Eso es algo Sí. que tenemos que medir también. Que eso sí, a mí me parece un tema muy interesante que a lo mejor los papás también se pueden fijar, ¿no? Que no sea nada más la producción de las palabras, porque a veces creo que no se consideran palabras los verbos, ¿no? Eh, Y eh, entonces cuando uno pregunta, bueno, están diciendo algunas acciones y los papás dicen, no, no hay acciones. Entonces, que ¿No? yo Y solo quieren que nombren. Siempre le preguntan al niño, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde fuiste? Pero no le dicen, ¿qué hiciste? ¿No? sí. O me estoy bañando y Sí. estoy enjabonando al patito o al bebé, ¿no? Ujú, Sí, ujú. eso es fundamental también para que avancen hacia sus frasecitas después de los 2 años, que puede ser 2 y medio, necesitan ese tipo de palabras, porque si no, no hay. En español, bueno, aunque mi maestro de sintaxis decía, el chocolate espeso, y ahí no hay verbo, No, ¿no? ajá. Pero él decía que ahí había verbo, más por la expresión, el chocolate espeso, ¿no? Y uno puede construir frases sin verbos, pero está ahí el verbo, nomás no se dice. El niño de 2 años y medio eso no lo sabe. El No, no. niño tiene que decir, yo quiero chocolate, O ¿no? quiero Quiero. chocolate, nada, quiero, ¿no? Ajá. O quiero, ¿no? Ame, ¿no? Ujú, ujú. Todas esas palabras son muy, muy importantes para entrar a la siguiente fase. Entonces, como a los 2 y medio, 2 y medio, quieres una buena cantidad de palabras que sea de diferentes clases y que empiecen, y pueden ser frases muy, muy sencillas, no tienen que ser combinaciones como las adultas, y además les enseñan, yo quiero chocolate. Yo no digo yo quiero chocolate, yo No, yo digo quiero tampoco. chocolate. Exacto. Ese yo en español no lo necesitamos y el que lo exija pues le está dando el patrón equivocado a su hijo, ¿no? Entonces si dice quiero, dame, pon, toma, corre, come, esas son las palabras que queremos estimular, ¿no? Ujú. Entonces, si no están hablando, querríamos que también empezaran a introducir ese tipo de palabras.
Sí, que nosotros es lo que decimos cuando le damos ese empujón que decías a los niños pequeños, es hacerles el lenguaje muy explícito, ¿no? O sea, como que hay niños que no lo van a necesitar porque se aprende muy implícitamente, pero hay niños que sí les tienes que decir exactamente cómo funciona el lenguaje. Sí, sí, le tienes que dar frases cortas, sencillas, sin tanto... Hay papás que dicen, no, pues a mí que me entienda como yo hablo. Pues no, hay niños que no te van a entender si no le estás dirigiendo. No, y como decía Bates, es una negociación de significado. Yo te voy a hablar, déjame ver si me entiendes. ¿No me entiendes? Ok, déjame decírtelo de otra manera. Claro, Y hay claro. papás que no quieren hacer eso. Sí, que No, no, tienes pues a que mí que me entienda como es. como adaptarte al lenguaje del niño más que el niño adaptarte que se adapte al lenguaje del adulto, ¿no? Que siempre sale la pregunta de la que tú siempre me decías, la mamá que levantaba la mano en el público y que decía, ¿verdad que es malo hablarle como si fuera niño chiquito? No, siempre hay esa pregunta. Y no, Sí. no es malo, ¿no? O sea, si le siguen hablando así y el niño sigue hablando así, entonces ya no le está ayudando, no está negociando. Pero en un principio el tono alto le gusta mucho al niño. Entonces, De bebés, no te ¿no? voy a hablar así porque yo quiero hablar. El niño, oh, no, a mí no me están hablando. Y ay, qué bonito niño. Entonces el niño pues sabe que le están hablando, ¿no? Claro que es Entonces, la prosodia, ¿no? Como la parte cantadita del lenguaje que el niño le llama mucho la atención y que es algo que podemos utilizar para poder comunicarnos con él, ¿no? O ella. sí, y también si les siguen hablando así y simplifican sus palabras y las dicen como niño chiquito, muchas veces los niños no repiten eso. Los papás creen, es que si tú le hablas así, así va a hablar. Pues el niño tiene muchos patrones en la vida. Entonces no solo va a hablar de esa manera. Y por lo general, los niños que les hablan así, todo chiquitito, ¡ay, qué bonita, chiquitita! Esos niños no necesariamente hablan así. Ujú. Entonces el niño no imita lo que está escuchando. El niño forma sus propios patrones y tiene su potencial y su creación, ¿no? Si la mamá le sigue hablando así, pues no le está ayudando, pero tampoco le está impidiendo que su desarrollo vaya bien. Sí, que eso me lleva al último comentario que quisiera hacer contigo, que tiene que ver con los niños chiqueados, ¿no? Que la mamá dice, no, es que no habla porque es un chiqueado o porque está muy consentido, ¿no? Pero yo creo que eso es un mito, porque los niños hay muchos niños consentidos que sí hablan y hay Exacto. muchos niños consentidos que no van a hablar, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, el asunto no es chiquearlos o hablarles como niños chiquitos. No, no, el chiqueo, pues como dices, con un ejemplo que rompe la regla, entonces dices, pues no es cierto, porque si a todos los chiqueados dejaran de hablar, entonces dices, ok, el chiqueo sí tiene ese efecto, pero no es cierto, porque es inevitable que hablen. El cerebro es una maquinaria perfecta. Y entonces, si todo está ordenado, el cerebro tiene la capacidad de empezar a hablar. No necesita que le digas todo, 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 porque el niño no dice lo que dice la mamá. La mamá dice esto y el niño dice otras cosas. Entonces va creando a partir de lo que oye, pero no se limita a lo que oye porque el cerebro crea. Y entonces el niño ve otras cosas y el niño pregunta. Entonces no se limita a lo que la mamá le dice ni cómo se le dice. Y puede ser bueno, o sea, yo sí chiqueaba mucho a mis hijos y yo les hablaba así, bueno, a mis perros, pobrecitos de mis perros, es la única manera que les hablo, y no me contestan, ¿no? Sí, Pero pues yo le hablaba así a mis hijos y los dos hablan y son perfectamente bilingües y pues no tienen ese problema porque yo sentía que era el cariño y el claro. cariño es muy importante. Y eso que dicen, ay, no los cargues porque se van a acostumbrar, pues qué bueno, ¿no? Sí, qué rico. Qué bueno que uno se acostumbre al cariño. Al Ahora, cariño. si lo llevan al extremo, ¿no? De seguirlos tratando como chiquitos, pues ese es un problema, ¿no? Pero no es de lenguaje, es un No es de problema lenguaje.
de otros niveles Tiene también. que ver con, sí, con más bien como la interacción social, ¿no? O psicológica que tienen los papás con el niño, ¿no? Sí. Dana, pues muchísimas gracias por esta conversación tan rica. Creo que nos has dado muchas ideas para que los papás se puedan fijar en los niños pequeños y saber qué es lo que nos tiene que preocupar para poder o consultar un especialista o esperarnos, ¿no? Y ver qué es lo que está sucediendo. Te agradezco muchísimo y bueno, estoy segura que a las familias les va a ser muy útil esta conversación. ¿Mm? Ay, Ale, pues siempre es un placer hablar contigo. Lo extraño. Sí, yo también. Por lo menos tenemos este medio. ¿Eh? Sí, ok, bueno, mucho Bueno, pues gusto. muchas gracias. Ok, Hasta bye. luego. Luego.